ponemos los pies en los territorios para proteger el desarrollo rural y agrario, pero sobre todo luchamos por defender a nuestros campesinos para que recuperen sus territorios, esos que nunca debieron haber perdido. Por eso trabaja esta Procuraduría Ciudadana. 2.2 billones de pesos para arreglar. ¿Qué hicieron con esos dineros? Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Por más de 50 años, nuestro país fue golpeado por el conflicto armado interno, dejando una deuda de 8 millones de colombianos afectados. Entre esos están nuestros campesinos, quienes tienen la esperanza de poder volver a sus territorios, o por lo menos de que el Estado ejecute acciones efectivas y les dé un terreno en el que puedan trabajar y vivir. Benjamín Cardona es un colombiano al que su amor por el campo lo mantiene en pie. Se llamaba Guardián, un can humilde, sencillamente bueno, que celebraba siempre mi llegada al regreso del pueblo, encendiendo sus ojos con cariño, sus ojos tan alegres, tan sinceros. Conteniendo el dolor que me causó el brutal atropello, abrí una fosa en mi jardín añoso, cerca de la sombra del rosal más viejo, y lo enterré yo mismo con mis manos. Yo fui el sepulturero. Yo nací en Urrao, Antioquia, en el año 62. Pues estaba muy pobre en Urrao, teníamos una finquita, pero eso no nos daba pues lo suficiente, que eran muchos hijos, mi madre quedó viuda muy joven, vivíamos económicamente mal. Aquí hay una familia, aquí en Armenia. Entonces, mi mamá vino y habló con ellos. Y les dijo que ella estaba muy mal allá, que si de pronto nos hacían cualquier nichito por acá para venirnos a vivir. Y ellos nos abrieron las puertas. Y ahora echamos esta agua aquí. Pero nunca estábamos como estables, o sea, siempre faltaba algo. A pesar de estar tan joven, siempre buscaba como una vida buena, una vida estable, porque es que la pobreza es muy incómoda. Que llegue alguien a la casa y uno tenga que ofrecerle. Eso es muy duro. Seguí estudiando mi bachillerato. Un poema de la autora de la poesía. A mí me gustaba mucho el arte, me puse a estudiar el teatro, porque ya la poesía ya ha nacido conmigo. La majestad del verdor que asoma en las colinas habita el paisaje sereno de las tardes campesinas. Entonces ya me metí en el mundo del teatro acá, entonces aquí hubo un concurso de culebreros. Un muchacho me dijo, tengo un monólogo de Sabas Mandinga. Y dije, ay, juepucha, ¿cómo así? Me dieron ese monólogo, una cantidad de hojas y yo comienzo a darle mate a eso. Me lo cogí y lo aprendí. Cuando me dijo el director, Benjamín, monólogo se lo ganó usted. Ya me comprometí a nivel ya regional de hacer todo un trabajo de arte, de meterme en el campo, de meterme en los pueblos. Yo estaba muy feliz en Segovia. Tenía mi finca, tenía mis señores, tenía mis 2 hijos. Comenzaron a hacer brotes de grupos al margen de la ley. Llevaban niños, adultos, viejos, le pasaban lo mismo, eso llevaban lo mismo. Con un papel. ¿Usted es Julanito? Sí, yo soy Julanito, venga para acá. No le preguntaban, no le preguntaban nada, no, tan. La angustia, terror. La gente era perpleja. Yo vi que entraban 2 muchachos. Y cuando entraban 2 muchachos, dije, hasta aquí me llegó mi vida.
Yo me hice el valiente. Muchachos, ¿cómo están? ¿Usted es Benjamín Cardona? Sí, yo soy Benjamín Cardona. Nosotros venimos aquí a darle un aviso a usted. Yo creo que el mejor es que se vaya ya. Porque usted es el que incita a la revolución acá. Yo lo que hago es una revolución del arte, no revolución política. Me toca irme. Dejar mi finca, dejar mi trabajo, mi ganado, dejar el arte. Donde haya retén y saquen el libro, ahí uno me quiebra. La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de asistencia, atención y reparación a víctimas del conflicto armado interno, establece que como Procuraduría General de la Nación debemos intervenir en los procesos de restitución de tierras. Veamos el panorama en cifras. En los últimos 2 años, desde la Procuraduría se intervino ante la Agencia Nacional de Tierras, impactando 4.342 casos y contribuyendo a la protección de aproximadamente 70.868 hectáreas de ecosistemas estratégicos. También se ha promovido en más de 1.000 casos la protección del patrimonio público agrario. Esto ha permitido la constitución de 10 títulos colectivos, 2 ampliaciones y 3 resguardos indígenas que benefician a 457 familias. Junto a la Unidad de Restitución de Tierras se están uniendo esfuerzos para atender las más de 1.800 solicitudes en los 12 municipios de Putumayo. Aunque antes se descartaban el 65% de las peticiones de restitución de tierras, gracias al trabajo de la Procuraduría, esto ha disminuido en un 15%. Ahora, de cada 2 solicitudes, 1 es aprobada. En la actualidad se adelantan esfuerzos para aclarar la situación de 22.033 predios baldíos, de los cuales no hay mayor constancia de avance en los trámites de los mismos. Según el artículo 675 del Código Civil colombiano, los bienes o terrenos baldíos son aquellos que al no pertenecer directamente a alguien pasan a ser propiedad de la República de Colombia. A esto hay que sumarle que la Corte Constitucional les da la facultad de adjudicables, es decir, como la nación no quiere conservarlos, procede a entregárselos a los colombianos que así lo requieran, entre esos víctimas del desplazamiento forzado, también los colombianos que quieren trabajar la tierra en la agricultura, por supuesto aquellos que están buscando reparación y restitución de tierras. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se hace todo esto? Para atender las solicitudes de los predios desocupados y despojados, desde la Procuraduría creamos la Delegada para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras, liderada por el delegado Diego Trujillo Marín. Delegado, ¿cuál es la situación actual de los predios baldíos en el país? Es una situación muy deficiente por parte de la información catastral y de la información legal de los mismos. Es un reto interesante que ha asumido el nuevo gobierno, fortaleciendo la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, para que junto con el IGAC y el Departamento Nacional de Planeación logren tener una buena información de baldíos, una correcta información e inventario de los bienes de la nación para poder aplicar la reforma integral rural que tanto necesita el país. ¿Cómo afecta a los campesinos el retraso en la clarificación y en la recuperación de estos terrenos? Muchísimo. No se puede hacer ninguna reforma agraria hasta que no se tenga una información concreta del territorio rural. Y como lo decía el doctor Fernando Carrillo, el país apenas está empezando a ver su entorno y está empezando a ver hacia la ruralidad. Ahora, en pleno acuerdo de paz, la idea es retomar y empoderar el campo y retornar a nuestras raíces. Colombia era un país de origen rural, se volvió urbano, pero por el desplazamiento y la violencia. Ahora la idea es retornar al campo, volverlo unos campos que generen riqueza y progreso, y en eso es que está la Procuraduría en la Delegada de Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras. Además de empoderar el campo, es también empoderar a los campesinos, y justamente la Procuraduría viene trabajando en un proceso para definir qué es ser campesino. ¿En qué va esto?
Es muy triste que en Colombia, un país de origen campesino, el concepto del mismo no se tuviera con claridad. Primero lo logró Naciones Unidas hace 2 meses con una declaratoria importantísima que lastimosamente nuestra diplomacia no acompañó, pero que seguramente con la dinámica que está tomando hoy en día el Estado va a tener que darse ese reconocimiento y no hablar únicamente de trabajadores rurales, sino de campesinos empoderados y propietarios de su tierra. Delegado, ¿y por qué Colombia no firmó esa declaración? Implicaba unos derechos de manera muy abierta que de pronto, al no tener claridad el concepto de campesino, empoderado y propietario de su propio terreno, y teniendo en cuenta la falta de información catastral que tenemos rural, podía estar creando unas falsas expectativas, porque esto es un proceso que apenas empieza, Daniela, y es un proceso que va a ser lento porque ten en cuenta que solamente el 20% del territorio rural colombiano está formado catastralmente. Falta ese 80% para tener la seguridad jurídica, la información legal, para poder hablar de propietarios del campo y de seguridad jurídica en el campo. Hubo una audiencia de restitución de tierras con la Corte Constitucional. ¿Qué espera el Ministerio Público de esta intervención? La solicitud que hizo la Procuraduría por instrucciones de nuestro Procurador General fue hacer una solicitud a la Corte para que se declarara el estado de cosas inconstitucionales en cuestión de tierras y agrarias, porque es demasiados años, desde 1936, hablando de una reforma agraria que no se ha podido materializar. Y lo que le hace falta a este país es tener una jurisdicción especializada agraria que le dé claridad a la titulación y a la propiedad en el suelo rural para que haya la tranquilidad, que no genere más conflictos. Porque si tú te pones a dar cuenta, todos los conflictos en Colombia tenían un origen, la posesión y la tenencia de la tierra. Bueno, delegado, veamos qué concepto tienen los ciudadanos sobre nuestros campesinos. ¿Sabe usted qué es ser campesino? Veamos si los ciudadanos logran definirlo. Cuéntenme para ustedes qué significa ser campesino. Son personas que se crían en el campo. El campesino es lo mejor que puede haber. Un orgullo. Ser campesino es el que trabaja la tierra, vive de ella y ama la tierra. Yo creo que ser campesino es la máxima representación de las personas que estamos encargados de hacer producir la parte de la agricultura. Porque usted sabe que el campo es el que nos da todo. Porque es lo que está produciendo la tierra. Las personas del campo le dan el sustento a la persona de la ciudad. Es el que hace que el pueblo progrese y tenga todo lo que él necesita. Una tradición que en últimas es lo único que hace sostenible la vida en este país. ¿Y tú crees que los ciudadanos deberíamos apoyar más a nuestros campesinos? Que deberíamos apoyarlos más. Claro que sí. Claro que sí. Somos una parte de la misma nación. Sí, claro, porque es los que están trayendo el alimento para acá, para las ciudades y para los pueblos. Porque en el campo pues no están todas las cosas que hay en la ciudad, entonces sí, yo pienso que necesitan más apoyo para los jóvenes también, como para estudiar, sí. Sí, claro, que allá sufre uno mucho en los trabajos. ¿Y qué piensas del desplazamiento forzado? Me parece muy complicado, sí. Lo peor. Muy triste porque es que se pierde toda una cantidad de cultura, de riqueza. El campesino en la ciudad viene a aumentar los cinturones de miseria, en cambio en el campo es un ser importante, productivo para el país, para la economía. Colombia ha abandonado a sus campesinos. Porque ya en el campo ya no hay casi nada que hacer. Tienes gente que está aislada, expuesta a una realidad súper compleja. La gente se viene pues así desplazada y se viene muchas veces y no tienen dónde dormir y no tienen el apoyo del gobierno. ¿Y tú crees que a esos campesinos y a esas personas que tuvieron que salir de sus territorios les deberían dar unos terrenos para trabajar y para vivir? Claro que sí. Pues sí, deben de mirar pues a quiénes que se les van a dar. Uno ya no sabe si son terrenos baldíos o son fincas que han sido, digamos, producto del desplazamiento y ahora están siendo aprovechadas y son absolutamente productivas para unos intereses particulares. No se le ha dado el uso que se debe para las personas que necesitamos tierra para producir. Le dan una tierra y si no hay plata, la misma. Si el gobierno nos ayudara, nosotros tendríamos una mejor vida. ¿Sabías que la Procuraduría está trabajando para que estos campesinos puedan recibir sus tierras? No sabía, no. No, la claridad no la tenía hasta el momento.
o sea, no están como bien informados como hacia dónde deben dirigirse para que el apoyo se le brinde. Entonces, sí, que les devuelvan las tierras para que ellas las trabajen. Las familias campesinas tienen experiencia en los territorios. Permitirles desarrollar su trabajo en esos terrenos que bien conocen es construir un país productivo en el que comemos y cabemos todos. Ay, gracias. Continuamos con el delegado Diego Trujillo, con quien estamos conversando sobre asuntos agrarios y restitución de tierras. Delegado, ¿por qué es importante para la Procuraduría defender los derechos de los campesinos a tener tierra? La población más vulnerada por tantos años de conflicto fueron nuestra clase campesina, nuestra población rural. Cuando sale la Procuraduría Agraria de Restitución de Tierras al territorio, por orden del señor Procurador General, encontramos una clase completamente desprotegida, una clase colombiana rural que tiene muchas expectativas, pero que no ha logrado concretar y materializar el ejercicio de sus derechos. Y por eso la Procuraduría, en representación de esa sociedad rural, quiere establecer que las entidades gubernamentales que tienen que ver con el campo les den esa claridad y les permitan el acceso a los derechos que les da una Constitución del 91 que tanto se preocupó por la clase campesina, en el sentido de que ordenó que tenía que haber acceso a la tierra. ¿Cuál es el proceso que debe seguir un campesino para poder acceder a estos terrenos baldíos? Lo primero es llevar la información completa a las unidades de restitución de tierras, porque son unidades que se han creado en los departamentos a veces muy aislados de la zona rural, en capitales del departamento o en ciudades intermedias, pero donde no tiene acceso el campesino para llegar ni con información ni con conocimiento. Por eso, este programa es muy importante para que la gente sepa que hay procuradores regionales, provinciales, agrarios y ambientales y de restitución de tierras que están repartidos en todas las principales ciudades del país, en donde también estos procuradores van a empezar, como lo hicimos en el Quindío, a salir al territorio para buscar dónde están los problemas agrarios, dónde están los problemas campesinos. Somos órganos de control, pero estamos sacando al Estado de sus oficinas y de sus escritorios para que se conecten con la ruralidad y se sientan e inspiren a la gente y le den confianza para que pueda haber reclamaciones. Y puntualmente, ¿cómo se recupera, por ejemplo, la confianza de los campesinos que no han podido registrar sus territorios, digamos que han sido forzados a abandonar los territorios y no los han podido registrar? Hoy en día los campesinos se tienen que dar cuenta que los que fueron despojados o desplazados, ellos tienen derecho para recuperar sus tierras. Pero tienen que ser muy claros desde el principio con el Estado. ¿Quieren volver a ese territorio o quieren un compensado? Para que le den una orientación a las agencias especializadas del Estado y poderles cubrir verdaderamente sus necesidades. Delegado, en casos como los de Benjamín Cardona, ¿cómo interviene la Procuraduría? La Procuraduría encuentra en Benjamín una persona completamente desilusionada del Estado porque él fue el víctima del desplazamiento, le toca llegar al Quindío y hace una reclamación en el Quindío, pero de una tierra que es de Antioquia. Y empieza entonces la desarticulación que tenemos en el Estado. Y eso es el caso de Benjamín, en donde ya está siendo reevaluado el recurso que le ayudó a presentar la Procuraduría para que la unidad de restitución vuelva a estudiar su caso y pueda entrar con una acción, una demanda ante los jueces de restitución y pueda aspirar a recibir su tierra. O si él dice con claridad que ya se quiere quedar en el Quindío, tendrá que haber un caso de una compensación distinta. Volver a empezar es demasiado duro, muy difícil. Estando muy bien, verme muy mal, para mí eso era horripilante. Terco es el destino, vagabundo el porvenir, efímera mi vida. No, ya no podré ser feliz. Me acordaba mucho de ese poema. A pesar de que me pasó todas cosas con esta gente que hicieron tanto daño en el país, yo voy a seguir adelante, o sea, que voy a necesitar de un poco de tiempo para establecerme, para reponerme, pero eso va a ser positivo todo. Estando con ellos, a uno le gestiona más rápido. Por ejemplo, uno va a la Procuraduría le gestiona más rápido, porque hay unos entes que trabajan es para eso y son muy cumplidos. Está pasando ese problema con el... Lo importante es que el campesino como que sea más audaz, más echado para adelante, más tenaz,
para que logre conseguir lo que él quiere. Porque es que el hecho de usted tener una finca es tener una empresa. Porque si el campesino lo vamos a mejorar, seguramente que la sociedad va a mejorar. Porque usted sabe que del campo viene todo. Don Benjamín, ¿por qué es tan importante para los campesinos la restitución de tierras? Es importante porque el campesino vuelve a lo que él estaba haciendo, el trabajo del campo, la producción del campo. El campesino en este momento está ocupando un sitio que no debe ocupar en la ciudad. No podemos decir que un campesino que cultiva a café lo vayan a meter a una construcción, porque él no va a producir eso. El campesino es del campo. El campesino es tan importante para nuestro medio que yo no sé por qué los gobiernos no han sido capaces de hacer la reforma agraria y de darle la tierra que el campesino ha perdido. Entonces, la restitución de tierra es súper importantísima para nuestro país. Bueno, don Iván, ¿qué me falta? Bueno, le falta que coloque este coquito. El coquito. Listo, don Iván, muchas gracias. Bueno. Vamos a ver entonces cómo la tierra se convierte en un campo productivo. Por acá. Carlos, buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. Ahora sí. Daniela. Carlos, ¿usted es? Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted acá? Pues la verdad, yo toda la vida. ¿Qué tiempo llevo? Llevo apenas un año. ¿Y cómo es su rutina? ¿A qué hora se levanta? Yo me levanto a las 4 de la mañana. Normalmente siempre me levanto a las 5:30 de la mañana. A darle otra jugadita al café y a sacarlo al sol. ¿Esa jornada hasta qué hora va? Eso va hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. ¿Cuál es la enseñanza como más importante que le ha dejado este trabajo? Que nos daba la comidita. Creo que la humildad. La humildad. La humildad de la gente del campo es muy bonito. ¿Por qué es importante para usted este trabajo? Para tener un sustento, porque pues también muchas personas viven de eso, viven de la tierra. ¿Y qué significa para usted el campo? Me gusta esto. La tierra nos produce muchas cosas que nosotros necesitamos en la canasta familiar o que están en la canasta familiar. ¿Qué le ha dado la tierra a usted? ¿A cuánta gente no le da de comer? Si nadie trabaja el campo, No hay comida para nadie. comida, entonces le digo, ¿por qué la gente se monta una toda en la ciudad? ¿Y por qué para usted es importante la tierra? Porque es importante la tierra, porque de la tierra sale casi todo. Eso vive más de uno, o sea, yo por lo menos vivo de esto, si no trabaja no come. Sí. Carlos, mire, yo vine aquí a que me enseñen a recolectar café. ¿Cómo voy? Bien. ¿Cómo voy? ¿Sí? Si de pasar la prueba la pasó sobrada. ¿Listo? Venga, a ver, le muestro y me dice cómo me fue. Ah, le fue bien. ¿Sí? ¿Y usted qué opina? Dígame. Está bueno. Está bueno, ¿no? Vamos para arriba. Lo vacía. Esto es para que no le salga la broca. Vamos a revolver. Te va dando parejito. Bueno. Doña Ana, ¿y la mujer por qué es importante para el campo? ¿Qué aporta la mujer al campo? Al campo porque le ayuda al compañero en la finca, a muchos caseres que hay en la para escoger café. ¿Y aquí qué estamos haciendo? ¿Y se revuelve para que se seque más ligero? ¿Y después de aquí para dónde va el café? ¿Sale aquí sequito y qué pasa? Para esa presa de allá. Y de la bodega se va para el carro y el carro lo llevan al depósito. Los campesinos son sujetos de especial protección constitucional para el Estado y deben serlo para todos nosotros, porque su trabajo beneficia al país. La tarea es defender sus derechos y garantizarles el acceso a la tierra. Vamos con las noticias de la Procuraduría en un minuto. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, advirtió que objetar el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz abre un debate político inoportuno e inútil y desconoce el rol de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional avaló la facultad de la Procuraduría General de la Nación de sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular por incumplimiento de las leyes y la Constitución. El jefe del Ministerio Público solicitó al presidente del Comité de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, asistencia humanitaria para atender a más de 3.000 niños y niñas afectados por el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. La Procuraduría abrió investigación al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y al anterior gerente de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ibal S.A.E.S.P., José Alberto Girón Rojas, por presuntas irregularidades en contratación. El órgano de control reclamó medidas urgentes para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta y le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores y particulares. Garantizar los derechos fundamentales de nuestros campesinos es reparar la confianza del país, respetarlos y defender el acceso a esas tierras que bien saben trabajar, llevan a Colombia hacia el camino del desarrollo y la paz. Así avanza esta Procuraduría Ciudadana.